Hola, ¿qué tal? Hoy les presento un nuevo caso de Los 4 hombres justos de Edgar Wallace. Todo comienza con un desayuno tranquilo y una conversación sobre el crimen. Como es habitual en este canal, todas las obras de Wallace han sido traducidas al español por esta voz que les habla. Además, ahora pueden encontrar contenido complementario como biografías y análisis de obras y personajes en el canal Libros MJP. Da comienzo ahora Crimen Imposible o El hombre de los dientes caninos. Mi querido George, el asesinato es el más accidental de los crímenes, dijo León González, quitándose sus grandes gafas de montura de carey y mirando a través de la mesa del desayuno. Poicart solía decir que el asesinato es una expresión tangible de la histeria. Pero, ¿a qué viene este tema tan macabro para el desayuno? González volvió a ponerse las gafas y regresó, aparentemente, a su estudio del periódico matutino. No ignoraba deliberadamente la pregunta, pero su mente, como sabía George Manfred, estaba tan completamente absorbida por sus reflexiones que ni había oído la pregunta ni, en realidad, estaba leyendo el periódico. Al cabo de un momento volvió a hablar. El 80% de los hombres acusados de asesinato comparecen por primera vez ante un tribunal penal, dijo. Por lo tanto, los asesinos, como clase, no son criminales. Son gente fascinante, George, fascinante. Su rostro se iluminó con entusiasmo y George Manfred lo observó con diversión. Nunca he sido capaz de adoptar una visión tan desapegada de esos caballeros, dijo. Para mí son completamente horribles. ¿Acaso no es el asesinato la apoteosis de la injusticia? Supongo que sí, respondió González distraídamente. ¿Qué te ha llevado a este hilo de pensamientos?, preguntó Manfred, enrollando su servilleta. Pues que anoche conocí a un verdadero tipo de asesino. Me pidió fuego y sonrió cuando se lo di. Una dentadura perfecta, mi querido George, perfecta, salvo los dientes caninos. Eran inusualmente grandes y largos, los ojos hundidos y extraordinariamente nivelados, el rostro asimétrico, lo cual, dicho sea de paso, no es necesariamente indicio de criminalidad. Me suena más bien a ogro, dijo Manfred. Al contrario, se apresuró a corregir González. Era bastante apuesto. Solo un observador atento habría notado la irregularidad del rostro. Desde luego, tenía una apariencia de lo más correcta. Explicó las circunstancias del encuentro. Había ido a un concierto la noche anterior, no porque amase la música, sino porque deseaba estudiar el efecto de la misma en ciertos tipos de personas. Tomó notas durante la velada y pasó buena parte de la noche ordenándolas. Es hijo del profesor Tableman, añadió. No se lleva bien con su padre, ya que desaprueba a su prometida, añadió González con tranquilidad. Manfred soltó una carcajada. ¡Qué persona tan divertida eres! ¿Y te contó todo eso por propia voluntad o lo hipnotizaste para sacarle la información? Por cierto, no me has preguntado qué hice yo anoche. González, con aire pensativo, encendía lentamente un cigarrillo. Mide casi 2 metros, de complexión fuerte, con unos hombros así, dijo sosteniendo el cigarrillo en una mano
y la cerilla encendida en la otra para indicar la anchura del joven. Tiene manos grandes y juega al fútbol para los Hospitales Unidos. Perdona, Manfred, ¿dónde estuviste anoche? En Scotland Yard, dijo Manfred. Pero si esperaba causar sensación, iba a quedarse decepcionado, aunque probablemente, conociendo a León, no esperaba tal reacción. Un edificio interesante, dijo González. El arquitecto debería haber orientado la fachada occidental hacia el sur, aunque sus entradas secretas están en consonancia con su carácter. ¿No tuviste problema para que te recibieran? Ninguno. Mi trabajo sobre el Código Penal Español y mi monografía sobre dactilología me abrieron las puertas del jefe. En Londres, Manfred era conocido como Señor Fuentes, un eminente escritor sobre criminología, y, como científicos españoles, ambos contaban con credenciales oficiales del ministro de Justicia de España. Manfred había vivido muchos años en España. González, en cambio, era natural de allí. Eran 3 de los llamados 4 hombres justos, aunque hacía ya 20 años que no existía un cuarto. El tercero, Poicard, un hombre tranquilo y corpulento, vivía retirado en su jardín de Córdoba. Y a él se refería León González cuando decía: «Debes escribir y contárselo a nuestro querido amigo. Le interesará. He recibido una carta suya esta mañana. Tiene 2 nuevas camadas de cerditos que han venido a bendecir su establecimiento y sus naranjos ya están en flor». Soltó una risita para sí y de pronto se tornó serio para preguntar: ¿Entonces te acogieron con entusiasmo esos policías de Scotland Yard? Manfred asintió. Fueron muy amables. Mañana almorzaremos con uno de los comisarios adjuntos, el señor Reginald Fair. Los métodos de la policía británica han mejorado enormemente desde la última vez que estuvimos en Londres, León. El departamento de huellas dactilares es un modelo de eficiencia y sus nuevos hombres son extraordinariamente hábiles. Aún nos colgarán, dijo León jovialmente. No lo creo, replicó su compañero. El almuerzo en el Ritz-Carlton fue, especialmente para González, una ocasión de lo más agradable. El señor Fair, el comisario de mediana edad, era, además de un caballero encantador, un científico muy capaz. Hablaron animadamente de distintos autores y sus teorías sobre el comportamiento criminal. Para el criminal habitual, el mundo es una inmensa prisión, alternada con una inmensa borrachera, dijo el comisario. No es una definición mía, sino de hace 100 años. El criminal habitual es un hombre fácil de tratar. Es cuando se trata de las clases no criminales, los asesinos, los malversadores accidentales. Exactamente, dijo González. Ahora bien, mi tesis es... No pudo exponer su punto de vista, porque un lacayo trajo un sobre al comisario, y éste interrumpió a González con una disculpa para abrirlo y leer su contenido. Dijo, qué coincidencia tan curiosa. Decía usted la otra noche que le gustaría observar de cerca el trabajo de Scotland Yard, y le prometí que le daría la primera oportunidad que se presentase, pues su oportunidad ha llegado. Había llamado al camarero y pagado la cuenta antes de volver a hablar. No desdeñaré recurrir a su madura experiencia, dijo, pues es posible que necesitemos toda la ayuda que podamos obtener en este caso. ¿De qué se trata?, preguntó Manfred finalmente.
mientras el coche del comisario se abría paso entre el tráfico en Hyde Park Corner. Han encontrado a un hombre muerto en circunstancias extraordinarias, dijo el comisario. Ocupa una posición bastante destacada en el mundo científico. Se trata del profesor Tableman. Probablemente le suene el nombre. ¿Tableman? Dijo González abriendo mucho los ojos. Vaya, eso sí que es extraordinario. ¿Hablaba usted de coincidencias, señor comisario? Pues ahora le contaré otra. Y relató su encuentro con el hijo del profesor la noche anterior. El profesor Tableman vive en Chelsea. Hace algunos años compró su casa a un artista y convirtió el amplio estudio en laboratorio. Era profesor de física y química en la Universidad de Bloomsbury, explicó el comisario. Y además era un hombre de considerable fortuna. Yo lo conocía y cené con él hace aproximadamente un mes, continuó el comisario. Había tenido algunos problemas con su hijo. El profesor era un anciano autoritario e inflexible, uno de esos tipos de cristianos que veneran las figuras históricas del Antiguo Testamento, pero que nunca parecen llegar al segundo libro. Llegaron a la casa, una elegante construcción moderna en una de las calles que desembocan en King's Road. Al parecer, la noticia de la tragedia aún no se había difundido, pues no se había reunido la habitual multitud de curiosos morbosos. Un detective los estaba esperando y condujo al comisario por un pasaje cubierto que corría a lo largo de la casa. Subieron por un tramo de escaleras y dieron directamente al estudio. No había nada inusual en la estancia, salvo que era muy luminosa, pues una de las paredes era una enorme ventana y el techo inclinado era de cristal. A lo largo de dos paredes se alineaban bancos de trabajo y en el centro había una gran mesa, todo repleto de instrumentos. Encima, estanterías largas guardaban frascos y botellas con sustancias químicas. Un joven de rostro triste y buen aspecto se levantó de una silla al entrar ellos. Soy John Mansey, sobrino del profesor. ¿Se acuerda de mí, señor comisario? Yo solía ayudar a mi tío en sus experimentos, dijo con evidente tristeza. El comisario asintió. Sus ojos estaban fijos en la figura que yacía en el suelo, entre la mesa y el banco. No he movido al profesor, dijo el joven en voz baja. Los detectives que llegaron lo movieron ligeramente para ayudar al médico en su examen, pero ha quedado prácticamente donde cayó. El cuerpo era el de un anciano, alto y delgado, y en su rostro gris había una expresión inconfundible de agonía y terror. Parece un caso de estrangulamiento, dijo el comisario. ¿Se ha encontrado alguna cuerda o cordel? No, señor, respondió el joven. Esa fue la conclusión a la que llegaron los detectives, después de un minucioso registro del laboratorio. León González estaba arrodillado junto al cadáver, observando con desapasionado interés el enjuto cuello de la víctima. Alrededor de la garganta había una franja azul de unos 10 centímetros de ancho, y al principio pensó que se trataba de una venda de algún material diáfano. Pero al examinarla de cerca, vio que no era más que una decoloración de la piel. Luego su mirada se dirigió hacia la mesa, cerca de donde había caído el profesor. ¿Qué es eso?, preguntó mientras señalaba una pequeña botella verde junto a la cual había un vaso vacío. Es una botella de crema de menta, dijo el joven. Mi tío solía tomar una copa antes de retirarse. ¿Puedo?
preguntó León, y el comisario asintió. González tomó el vaso y lo olió. Luego lo sostuvo a contraluz. Este vaso no se utilizó anoche para licor, así que fue asesinado antes de beber, dijo el comisario. Me gustaría que me contara toda la historia, señor Munsey. Supongo que usted duerme en la casa. Tras dar algunas instrucciones a los detectives, el comisario siguió al joven hasta una habitación que evidentemente era la biblioteca del difunto profesor. He sido asistente y secretario de mi tío durante 3 años, dijo, y siempre hemos mantenido una relación muy afectuosa. Mi tío tenía por costumbre pasar la mañana en su biblioteca, toda la tarde en su laboratorio o en su despacho de la universidad, y dedicaba invariablemente las horas entre la cena y la hora de acostarse a trabajar en sus experimentos. ¿Cenaba en casa?, preguntó el comisario. Siempre, respondió Munsey, salvo cuando tenía una conferencia por la noche o había una reunión de alguna de las sociedades a las que pertenecía. En ese caso cenaba en el club de la Royal Society, en St. James Street. Mi tío, como probablemente sabe, señor Fair, tenía un grave desacuerdo con su hijo, Stephen Tableman, que es mi primo y muy buen amigo. He hecho todo lo posible por reconciliarlos y cuando hace 12 meses mi tío me llamó a esta misma habitación y me dijo que había cambiado su testamento, dejándome toda su propiedad y excluyendo por completo a su hijo de la herencia, me sentí profundamente angustiado. Fui inmediatamente a ver a Stephen y le rogué que no perdiera tiempo en reconciliarse con su padre. Mi primo se echó a reír y dijo que no le importaba el dinero del profesor y que, antes que renunciara a la señorita Faber, la disputa surgió a raíz de su compromiso, viviría encantado con la pequeña suma que le dejó su madre. Volví y hablé con el profesor y le supliqué que restituyera a Stephen en su testamento. Admito, sonrió levemente, que yo esperaba y agradecería un pequeño legado. Sigo la misma carrera científica que el profesor en sus primeros años y tengo ambiciones de continuar su trabajo. Pero el profesor no quiso ni oír hablar de mi propuesta. Se enfureció conmigo, gritó y se alteró y pensé que lo más prudente sería dejar el asunto, cosa que hice. Sin embargo, no perdí ocasión de interceder por Stephen, y la semana pasada, cuando el profesor se encontraba de un humor inusualmente afable, volví a plantear toda la cuestión, y finalmente accedió a recibir a su hijo. Se reunieron en el laboratorio. Yo no estuve presente, pero creo que hubo una discusión terrible. Cuando entré, Stephen ya se había ido y el profesor estaba lívido de ira. Al parecer, volvió a insistir en que Stephen rompiera con su prometida y éste se negó rotundamente. ¿Cómo entró Stephen al laboratorio?, preguntó González. Si me permite hacer esa pregunta, señor comisario. El comisario asintió. Entró por el pasaje lateral. Muy pocas personas que vienen a la casa por asuntos puramente científicos acceden por la entrada principal. ¿Entonces el acceso al laboratorio es posible a cualquier hora? Hasta última hora de la noche, cuando se cierra la verja, dijo el joven. Verá, mi tío solía dar un pequeño paseo antes de acostarse y prefería utilizar esa entrada. ¿Estaba cerrada la verja anoche? Munsey negó con la cabeza. No, dijo en voz baja. Fue una de las primeras cosas que comprobé. La verja estaba sin cerrar
y entreabierta. No es exactamente una puerta, sino más bien una reja de hierro, como probablemente habrán observado. Continúe, asintió el señor Fair. Bien, el profesor se fue calmando poco a poco, y durante 2 o 3 días estuvo muy pensativo y creo que algo triste. El lunes, ¿qué día es hoy? ¿Jueves? Sí, fue el lunes, me dijo: John, tengamos una pequeña charla sobre Stephen. ¿Crees que lo he tratado muy mal? Creo que ha sido usted bastante poco razonable, tío, le dije. Quizá lo fui, respondió. Debe de ser una muchacha excelente para que Stephen arriesgue la herencia por ella. Aquella era la oportunidad que había estado esperando, y creo que defendí la causa de mi primo con una elocuencia que él mismo habría aprobado. El resultado fue que el anciano cedió y envió un telegrama a Stephen, pidiéndole que lo viera anoche. Debió de ser un gran esfuerzo para el profesor superar su objeción hacia la señorita Faber. Era un fanático en la cuestión de la herencia. ¿La herencia? Interrumpió Manfred rápidamente. ¿Qué tenía de malo la señorita Faber? No lo sé. Se encogió de hombros el joven, pero el profesor había oído rumores de que su padre había muerto en un asilo para alcohólicos, aunque creo que esos rumores no tenían fundamento. ¿Qué ocurrió anoche entonces?, preguntó el comisario. Tengo entendido que Stephen vino, dijo Munsey. Yo me mantuve cuidadosamente al margen. De hecho, pasé el tiempo en mi habitación poniéndome al día con cierta correspondencia atrasada. Bajé alrededor de las 11:30, pero el profesor no había regresado. Desde esta ventana se puede ver la pared del laboratorio, y como las luces seguían encendidas, pensé que la conversación del profesor se había prolongado, y con la esperanza de que de aquella entrevista saliera algo positivo, me fui a la cama. Era más temprano de lo habitual en mí, pero no era raro que me acostara sin dar las buenas noches al profesor. A las 8 de la mañana me despertó el ama de llaves y me dijo que el profesor no estaba en su habitación. Esto tampoco era algo inusual. A veces mi tío trabajaba hasta muy tarde en el laboratorio y luego se dejaba caer en un sillón y se dormía. Era una costumbre contra la que yo había protestado tan claramente como me atreví, pero no era un hombre que aceptara bien las críticas. Me puse la bata y las zapatillas y fui al laboratorio, al que, como saben, se accede por el camino por el que han venido. Fue entonces cuando lo encontré en el suelo, y ya estaba muerto. ¿La puerta del laboratorio estaba abierta?, preguntó González. Entreabierta, respondió el joven. ¿Y la verja también estaba entreabierta? Munsey asintió. ¿No oyó usted ninguna clase de ruido? No. Llamaron a la puerta y Munsey fue a abrir. Es Stephen, dijo, y un segundo después Stephen Tableman, acompañado por 2 detectives, entró en la habitación. Su ancho rostro estaba pálido, y cuando saludó a su primo con una leve sonrisa, Manfred vio los extraordinarios caninos, grandes y de aspecto feroz. Los demás dientes eran de tamaño normal, pero aquellos colmillos puntiagudos eran notablemente anormales. Stephen Tableman era un joven gigantesco, y al observar aquellas enormes manos, Manfred se mordió el labio pensativamente. ¿Ha recibido usted la triste noticia, señor Tableman? Sí, señor, dijo Stephen con voz temblorosa. ¿Puedo ver a mi padre? Dentro de un momento, dijo Fair severamente.
Quiero que me diga cuándo vio a su padre por última vez. Lo vi anoche, respondió Stephen rápidamente. Vine al laboratorio por cita previa y mantuvimos una larga conversación. ¿Cuánto tiempo estuvo con él? Unas 2 horas. ¿Fue una conversación amistosa? Sí, dijo Stephen con énfasis. Por primera vez en más de un año hablamos de cierto asunto de manera razonable. ¿Ese asunto era sobre su prometida, la señorita Faber? Stephen miró fijamente al interrogador. Ese era el asunto, señor comisario, respondió con calma. ¿Trataron de algún otro tema? Stephen dudó. Hablamos de dinero, dijo. En su día mi padre me retiró la asignación y he estado bastante apurado. De hecho, he tenido descubierto en el banco. Me prometió arreglarlo y también habló del futuro. ¿De su testamento? Sí, señor. Habló de modificar su testamento. Miró hacia Munsey y volvió a sonreír. Mi primo ha sido un defensor muy persistente y no puedo agradecerle lo suficiente su lealtad conmigo. Cuando salió del laboratorio, ¿lo hizo usted por la entrada lateral? Stephen asintió. ¿Y cerró la puerta detrás de usted? Mi padre cerró la puerta. Recuerdo claramente haber oído el chasquido de la cerradura mientras me alejaba por el callejón. ¿Puede abrirse la puerta desde fuera? Sí, dijo Stephen. Hay una cerradura que tiene una sola llave, y esa llave la tenía mi padre. Creo que no me equivoco, ¿verdad, John? El joven Munsey asintió. De modo que, si él cerró la puerta tras usted, solo alguien que estuviera dentro del laboratorio podría volver a abrirla. Él mismo, por ejemplo. Stephen pareció desconcertado. No entiendo muy bien el sentido de esta pregunta, dijo. El detective me ha dicho que mi padre ha sido encontrado muerto. ¿Cuál fue la causa? Parece ser que ha sido estrangulado, dijo el comisario con calma. Y el joven dio un paso atrás. ¿Estrangulado? Pero si él no tenía enemigos. Eso lo averiguaremos, dijo el comisario con voz seca y profesional. Puede retirarse, señor Tableman. Tras un momento de vacilación, el corpulento joven cruzó la habitación y salió por una puerta en dirección al laboratorio. Regresó al cabo de un cuarto de hora, con el rostro lívido. Horrible, horrible, pobre padre mío. Está usted en camino de ser médico, señor Tableman. Creo que está en el hospital Middlesex, dijo Fair. ¿Comparte usted mi opinión de que su padre ha podido ser estrangulado? El otro asintió. Eso parece, dijo con dificultad. No he podido hacer un examen como si se tratara de otra persona. Pero eso parece, dijo con dificultad. Concluida la inspección, González y Manfred se marcharon. Durante el trayecto ninguno habló. Manfred pensaba mejor cuando sus músculos estaban en movimiento, y así caminaron en silencio, cada uno ocupado en sus propios pensamientos. ¿Observaste los caninos?, preguntó González con tranquila satisfacción al cabo de un rato. También observé su evidente angustia, dijo Manfred. Es evidente que no has leído a Mantegazza, dijo González con cierta suficiencia. Él sostiene que el dolor y el remordimiento se expresan exactamente igual. Manfred miró a su amigo con su habitual tranquila sonrisa. Cualquiera que no te conociera, León, diría que estás convencido de que el profesor Tableman fue estrangulado por su hijo.
Tras una acalorada discusión, añadió González con complacencia. Cuando el joven Tableman se marchó, inspeccionaste el laboratorio. ¿Descubriste algo? Nada más de lo que esperaba encontrar, dijo González. Estaban los habituales aparatos de aire, el inevitable alambique de aire líquido, los siempre previsibles crisoles eléctricos. La inspección fue superflua, lo admito, porque supe exactamente cómo se cometió el asesinato. En el momento en que entré en el laboratorio y vi el termo y el almohadillado de algodón. De pronto frunció el ceño y se detuvo en seco. «¡Santa Miranda!», exclamó. León González siempre juraba por ese santo inexistente. Lo había olvidado. Miró a un lado y a otro de la calle. «Hay un lugar desde donde podemos telefonear», dijo. «¿Vienes conmigo o te quedas aquí?» «Me consume la curiosidad», dijo Manfred acompañándolo. Entraron en una tienda y González marcó un número. Manfred no le preguntó cómo lo sabía, porque él también había visto el número escrito en el disco del teléfono que estaba sobre la mesa del difunto profesor. «¿Es usted, señor Munsey?», preguntó González. «Soy yo. ¿Recuerda que acabo de estar con usted?» «Sí, pensé que reconocería mi voz. Quiero preguntarle dónde están las gafas del profesor». Hubo un momento de silencio. «¿Las gafas del profesor? Pero si las tiene consigo, ¿no?» «No estaban en el cuerpo ni cerca de él», dijo González. «¿Puede ver si están en su habitación? Lo espero». Munsey volvió al teléfono y le dijo que las gafas estaban en el dormitorio del profesor. «¿Estaban en su dormitorio?», confirmó González. «Muchas gracias». Colgó el auricular. No explicó la conversación a Manfred, ni éste lo esperaba, pues a González le encantaban los misterios. Todo lo que se permitió decir fue «dientes caninos». Cuando González bajó a desayunar a la mañana siguiente, el camarero le informó de que Manfred había salido temprano. George llegó unos 10 minutos después de que el otro comenzara a desayunar y González alzó la vista. «Me desconciertas cuando tu rostro es tan inexpresivo, George. No sé si estás especialmente divertido o especialmente deprimido». «Un poco de ambas cosas», dijo Manfred sentándose a desayunar. «He ido a Fleet Street a examinar los archivos de la prensa deportiva». «¿La prensa deportiva?», repitió González, mirándolo fijamente. Y Manfred asintió. «Por cierto, me he encontrado con Fear, el comisario. No se ha hallado rastro de veneno en el cuerpo ni ningún otro signo de violencia. Hoy van a arrestar a Stephen Tableman». «Me lo temía», dijo González con gravedad. «Pero, ¿por qué la prensa deportiva, George?» Manfred no respondió a la pregunta, sino que continuó. «Fear está completamente convencido de que el asesinato ha sido cometido por Stephen Tableman. Su teoría es que hubo una discusión y que el joven perdió los nervios y estranguló a su padre. Al parecer, el examen del cuerpo demostró que debió emplearse una fuerza extraordinaria. Todos los vasos sanguíneos del cuello están congestionados. Fear también me dijo que al principio el médico sospechó de un veneno, pero no se ha encontrado rastro de ninguna sustancia. Y los médicos dicen que el fármaco que causaría una muerte con esos síntomas es desconocido. Esto agrava la situación de Stephen, porque en los últimos meses se ha dedicado a estudiar venenos poco conocidos.
González se recostó en su silla, con las manos en los bolsillos. Bueno, haya cometido ese asesinato o no, dijo al cabo de un momento, tarde o temprano cometerá uno. Recuerdo una vez a un médico en Barcelona que tenía unos dientes así. Era un cristiano devoto, un hombre popular, soltero y con dinero, y no había ninguna razón en el mundo para que matara a nadie, y sin embargo lo hizo. Asesinó a otro médico que amenazaba con revelar un error cometido en una operación. Te digo, George, con unos dientes así. Se interrumpió y frunció el ceño pensativamente. Mi querido George, dijo, voy a pedirle a Fear que me permita el privilegio de pasar unas horas a solas en el laboratorio del profesor Tableman. Pero, ¿por qué demonios? Empezó Manfred y se detuvo. Claro, tienes una razón, León. Por lo general no me resulta difícil resolver misterios como este, pero en este caso estoy desconcertado, aunque confío en que tú ya hayas desentrañado lo que haya que desentrañar. Hay ciertos aspectos particularmente desconcertantes. ¿Por qué iba el anciano a llevar guantes gruesos? León González se puso en pie de un salto. «¡Pero qué idiota!», gritó. «No me fijé en eso». «¿Estás seguro, George?», preguntó con impaciencia. «¿Llevaba los guantes gruesos? ¿Estás completamente seguro?». Manfred asintió, sonriendo ante la agitación del otro. «Eso es. Sabía que había un error en mis cálculos. Eran guantes de lana gruesa, ¿verdad? Ahora me pregunto cómo demonios lo convenció para que se los pusiera», murmuró para sí. La petición al señor Fear fue concedida y los dos hombres fueron juntos al laboratorio. John Munsey los estaba esperando. «He encontrado esas gafas junto a la cama de mi tío», dijo en cuanto los vio. «¿Las gafas?», dijo González distraídamente. «¿Puedo verlas?». Las tomó en la mano. Su tío era miope. ¿Cómo habrán dejado de estar en su poder? Creo que subió a su dormitorio a cambiarse. Solía hacerlo después de cenar, explicó Munsey, y debió de dejarlas allí. Normalmente tenía un par de repuesto en el laboratorio, pero por alguna razón no parece que se las hubiera puesto. ¿Desea quedarse solo en el laboratorio?, preguntó. Lo preferiría, dijo González. Quizá pueda entretener a mi amigo mientras echo un vistazo. Una vez solo, cerró con llave la puerta que comunicaba el laboratorio con la casa, y su primera búsqueda fue la de las gafas que el anciano solía usar cuando trabajaba. Como era característico en él, fue directamente al lugar donde estaban, un gran cubo de cenizas junto a los escalones que conducían al laboratorio. Las encontró hechas pedazos, con la montura de concha rota en 2 puntos. Recogió lo que pudo y regresó al laboratorio. Colocándolas sobre la mesa, tomó el teléfono. El laboratorio tenía conexión directa con la central, y tras 5 minutos de espera, González logró comunicarse con Stephen Tableman. «Sí, señor», fue la sorprendida respuesta. «Mi padre llevó las gafas durante toda la entrevista». «Gracias, eso es todo», dijo González y colgó el teléfono. Luego se dirigió a uno de los aparatos en un rincón del laboratorio y trabajó sin descanso durante 1 hora y media. Al cabo de ese tiempo volvió al teléfono. Pasó otra media hora y entonces sacó del bolsillo un par de gruesos guantes de lana y, abriendo la puerta que daba a la casa, llamó a Manfred. «Pídale al señor Munsey que venga», dijo.
Parece que su amigo tiene mucho interés en la ciencia, comentó el señor Munsey mientras acompañaba a Manfred por el pasillo. Bueno, creo que es uno de los más brillantes en su especialidad, respondió Manfred. Entró en el laboratorio antes que Munsey y, para su sorpresa, González estaba de pie junto a la mesa, sosteniendo en la mano una pequeña copa de licor llena de un líquido casi incoloro. Casi incoloro, pero con un ligero tinte azulado, y, para asombro de Manfred, una tenue neblina se elevaba de su superficie. Manfred lo miró fijamente y entonces vio que las manos de González estaban cubiertas por gruesos guantes de lana. —¿Ha terminado ya? —preguntó suspicazmente Munsey al aparecer detrás de Manfred. Pero al ver a León dejó de sonreír. Su rostro se tensó y palideció, y Manfred oyó su agitada respiración. —¿Quiere tomar una copa, amigo mío? —dijo León González con amabilidad. —Una bebida magnífica. La confundiría con crema de menta o con cualquier licor. Especialmente si fuera usted un anciano miope y distraído y alguien le hubiera sustraído las gafas. —¿Qué quiere decir? —preguntó el joven con voz ronca. —No le entiendo, no entiendo. Le aseguro que esta bebida es inocua, que no contiene veneno alguno, que es tan pura como el aire que respira, continuó León González. —¡Maldito sea! —gritó Munsey. Pero antes de que pudiera lanzarse sobre González, Manfred lo sujetó y lo arrojó al suelo. He telefoneado al señor Fear y estará aquí en breve, junto con el señor Stephen Tableman. Ah, aquí les oigo. Llamaron a la puerta. —¿Quiere abrir, por favor, mi querido George? No creo que nuestro joven amigo se mueva. Si lo hace, le arrojaré el contenido de este vaso a la cara. Fear entró, seguido de Stephen y con ellos un agente de Scotland Yard. —Ahí tiene a su prisionero, señor Fear —dijo León González—, y aquí tiene el medio por el cual el señor John Munsey causó la muerte de su tío. Decidió hacerlo cuando supo que el profesor se había reconciliado definitivamente con Stephen y que el testamento iba a cambiar a favor de su hijo. —Eso es mentira —jadeó John Munsey—. Yo trabajé para ti, tú lo sabes, Stephen. Hice todo lo posible por ti. Todo parte del plan general de engaño. De nuevo, es una suposición, dijo González. Si estoy equivocado, beba esto. Es el líquido que su tío bebió la noche de su muerte. —¿Qué es? —preguntó Fear con rapidez. —Pregúnteselo a él —dijo González sonriendo y señalando al joven. John Munsey dio media vuelta y caminó hacia la puerta, y el agente de policía que había acompañado a Fear lo siguió. —Y ahora les diré qué es —continuó González—. Es aire líquido. —¿Aire líquido? —dijo el comisario. —¿Pero qué quiere decir? ¿Cómo puede un hombre ser envenenado con aire líquido? El profesor no fue envenenado. El aire líquido es un fluido obtenido al reducir la temperatura del aire a 270 grados bajo cero. Los científicos utilizan este líquido para experimentos y normalmente se conserva en un termo cuyo cuello se tapa con algodón, porque, como sabe, existiría peligro de explosión si el aire quedara reprimido. —¡Dios mío! —exclamó Tableman horrorizado. —Entonces esa marca azul alrededor del cuello de mi padre...
Sí, murió congelado. Al menos su garganta se congeló instantáneamente en el momento en que bebió ese líquido. Su padre tenía la costumbre de tomar un licor antes de acostarse, y no hay duda de que, después de que usted se marchara, su primo le dio al profesor un vaso de aire líquido y de algún modo lo indujo a ponerse los guantes. ¿Y por qué hizo eso? Ah, claro, por el frío, dijo Manfred. León González asintió. Sin guantes habría detectado inmediatamente la sustancia que estaba manipulando. ¿Qué artimaña utilizó Munsey? Quizá no lo sepamos nunca. Es seguro que él mismo llevaba guantes en ese momento. Después de la muerte del profesor, comenzó a preparar pruebas para incriminar a otra persona. El profesor probablemente se había quitado las gafas al prepararse para acostarse, y el asesino, como me ocurrió a mí, pasó por alto el hecho de que el cadáver aún llevaba guantes. Más tarde, ya de regreso a casa, González expuso su conclusión. Munsey llevaba años intentando apartar a su primo del afecto de su padre. Probablemente inventó la historia sobre el padre alcohólico de la señorita Faber. Ese mismo día el joven Tableman había acudido a visitarlos y entonces González se llevó una sorpresa. Algo que dijo provocó una risa en Stephen y González lo miró fijamente. ¿Sus dientes?, balbuceó. Stephen se sonrojó. ¿Mis dientes?, repitió desconcertado. La última vez que lo vi tenía usted 2 caninos enormes. ¿Lo recuerdas, Manfred?, añadió realmente alterado. ¿Te lo dije? Fue interrumpido por una carcajada del joven. Oh, eran falsos, dijo con cierta incomodidad. Se me rompieron en un partido de rugby y Benson, que es un compañero de nuestro departamento de odontología y muy buen tipo, aunque bastante mal dentista, se ofreció a hacerme 2 para cubrir la falta. Tenían un aspecto terrible, ¿verdad? No me extraña que le llamaran la atención. Estos son otros nuevos puestos por otro dentista. Ocurrió el 13 de septiembre del año pasado. Lo leí en la prensa deportiva, dijo Manfred, y González le dirigió una mirada de reproche. ¿Ves, mi querido León? Manfred puso la mano sobre el hombro del otro. Yo sabía que eran falsos. Cuando se quedaron solos, Manfred dijo, hablando de caninos. Hablemos de otra cosa, replicó González con brusquedad. Fin.